Gracias a FECOLSOC por la invitación a este maravilloso evento. Gracias especialmente porque la parte educativa es fundamental seguirla estimulando y ustedes como personal de enfermería que son nuestra mano derecha, pues es fundamental que compartan con nosotros este tipo de proyectos. Mi nombre es Lina Torres, soy ginecóloga mastóloga y el objetivo de hoy es resolverles dudas y que entendamos un poquito más sobre el diagnóstico precoz del cáncer de mama. El rol que tiene enfermería en todo este proceso del cáncer de mama es fundamental. Tienen rol desde el principio hasta el final, desde la prevención, diagnóstico oportuno, en la cirugía, en el tratamiento ayudante, en el seguimiento y en la rehabilitación, aunque hoy nos vamos a enfocar especialmente en el diagnóstico oportuno. Todos tenemos esa sensación y es el comentario en nuestra familia y en nuestros barrios que el cáncer de mama es una enfermedad epidémica, que cada vez da más, que realmente es una epidemia peor incluso que la enfermedad cardiovascular. Realmente no, la principal causa de muerte en nuestras mujeres es por enfermedad cardiovascular y por eso es que es tan importante el estímulo de hábitos saludables, porque con eso estamos interviniendo el riesgo cardiovascular y, como vamos a ver más adelante, vamos a disminuir también el riesgo de cáncer de mama. Pero no se puede negar que en Colombia sigue siendo un gran problema. Se habla, según la Organización Mundial de la Salud, que es la primera causa de cáncer en la mujer, con una incidencia de 48 mujeres por 100.000 y una mortalidad de 13 mujeres por 100.000. ¿Y qué pasa en Colombia? Cuando vemos por qué se diagnostica más cáncer, es probablemente porque tenemos más información, más acceso a la mamografía, más conocimientos, y eso hace que se diagnostique más. Pero si comparamos lo que está pasando en nuestro país y en los países en vía de desarrollo con países desarrollados, también tenemos más diagnósticos, pero nosotros seguimos con un alto nivel de mortalidad, mientras que los países desarrollados se están diagnosticando cada vez más temprano, entonces están muriendo menos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Diagnosticamos mucho y nos seguimos muriendo, por lo tanto es importante siempre enfocarnos en el diagnóstico del cáncer de mama en estadios tempranos y en mejorar el acceso a los servicios de salud especializados referentes a esta situación. Entonces nos vamos a enfocar especialmente en el diagnóstico precoz, pero ¿cómo no hablar de la prevención si es ahí cuando empezamos a identificar factores de riesgo? Recordemos que la prevención primaria es esa modificación o ese conocimiento que tenemos de factores de riesgo que pueden aumentar la aparición de una enfermedad. Vamos a verlos a continuación, pero la idea es siempre nosotros, nuestra familia y en nuestra sociedad estar estimulando al paciente que quiere estar sano, puede estar sano y logra estar sano a través del control de la obesidad, del sobrepeso y de la dieta adecuada. Entonces, en el cáncer de mama tenemos factores de riesgo que no podemos modificar. Ser mujer, por ejemplo, es el principal factor de riesgo para el cáncer de mama. Por cada 100 mujeres hay un hombre con cáncer de mama. Entonces es algo que no podemos intervenir. Igualmente la edad. A mayor edad hay mayor riesgo de cáncer de mama por todos los cambios celulares relacionados con el envejecimiento. La herencia, más tomada como una alteración en los genes que viene a partir de la herencia de mamá, papá, de la línea familiar y que se hereda como un aumento de riesgo de cáncer de mama, o también se puede tomar como la historia familiar, tener en la familia, sobre todo familiares de primer grado, mamá, papá o hermanos, con cáncer de mama a una edad menor de 45 o 50 años, ya empieza a dar esa sensación de que puede haber algún riesgo mayor ahí. Tener antecedentes de enfermedades mamarias que tengan atipias, o sea, que las células empiecen a deformarse, no los fibroadenomas, ni los quistes, ni toda esta lesión benignas aumentan el riesgo, y la exposición que tenemos a los estrógenos que nosotros producimos. Si somos más gorditas, tenemos más grasa central, o sea, a nivel del abdomen, y esa grasa se transforma en estrógenos. Entonces, además de los estrógenos que nosotras producimos, vamos a tener los estrógenos que está produciendo la grasa, y esto aumenta el riesgo también de la enfermedad. Y hay mamas que también es algo completamente independiente de lo que hagamos, comamos, son mamas que tienen mucha densidad y que de pronto hacer diagnóstico oportuno es más complicado. ¿Por qué? Porque las mamas son más difíciles de leer en la mamografía y también se ha hablado que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces estos son factores muy importantes que nosotros no tenemos la posibilidad de modificar. Sin embargo, tenemos otros factores, como mencionábamos previamente, que sí se pueden modificar. El consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, se relaciona con dieta occidental, son factores que tenemos que
reducir o suspender pues, de manera significativa el consumo de estrógenos exógenos, o sea, la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. No es que tenga una contraindicación absoluta, pero sí debe tener un ordenamiento y un seguimiento por parte de un médico. El contacto con la radiación ionizante, son pacientes que recibieron radioterapia en la niñez, digamos que pues se puede modificar si el paciente dice no lo quiero recibir, pero en general se relaciona con pacientes que tuvieron linfoma en edades tempranas y hace muchos años que se les hacía una radiación completa de la pared del tórax. Y la baja paridad, también pues si vamos a controlar nuestra natalidad, entre menos hijos tengamos, hay mayor riesgo de tener la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que cada año vemos que en octubre se celebra y se conmemora el Día del Cáncer de Mama, y todas las celebraciones, por decirlo así, son con caminatas, con baile, con yoga, con maratones, es tratando de estimular los hábitos saludables. Pero como les estaba diciendo ahora, de 100 pacientes con cáncer de mama, 85 no tienen ninguno de estos factores de riesgo o no los tienen todos los que acabamos de mencionar. ¿Eso qué quiere decir? Que una paciente gordita, que fume, que tome licor, que tenga herencia, puede que no le dé enfermedad. Y una paciente flaquita, que es saludable, que es super fit, que no tiene historia familiar, puede que le dé la enfermedad. Es por eso que nosotros tenemos que hacer tamización a todas las mujeres mayores de 50 años, independiente de que tengan factores de riesgo o no. Y es por eso que nosotras, independiente de factores de riesgo, tenemos que estar vigilando cualquier cambio que pueda ocurrir a nivel de nuestras mamas. Entonces, la creencia a veces de algunas pacientes de que porque no hay historia familiar no hay riesgo es completamente falsa, porque incluso la historia familiar tiene un porcentaje muy bajito de frecuencia dentro de las pacientes con cáncer de mama. Entonces, todas basadas en solo el hecho de ser mujer, tenemos una susceptibilidad mayor para esta enfermedad. Entonces, vemos que la prevención primaria pues no es tan eficiente, es sana y hay que estimularla, pero nosotros llegamos muchas veces a la prevención secundaria, o sea, ya hay enfermedad, pero yo lo que quiero es tener un diagnóstico temprano para mejorar la posibilidad de curación de la paciente. Entonces viene aquí el autoexamen mamario, que es una herramienta fundamental. Ustedes como personal de enfermería son muy cercanos a la familia, al barrio, hasta a los pacientes. Los pacientes les preguntan cosas a ustedes que normalmente no nos preguntan a los médicos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan esta posibilidad de estar bien informados, porque pueden salvar una vida. ¿Qué se ha demostrado? Que las mujeres, si comparamos las personas o mujeres que se hacen el autoexamen mamario con las mujeres que no lo realizan mes a mes, no quiere decir que se van a morir más por cáncer las que no se vigilen. El autoexamen se vende como una estrategia de autoconocimiento, donde tenemos que estar pendientes de todos los signos de alarma. Saben cómo se realiza, de todos modos podemos hacer un recorderis, y es que siempre debe ser sentado, parado y también acostado, porque los cambios del músculo pectoral nos pueden hacer movilizar más o menos una masa que esté oculta. Siempre mirar la piel, siempre tocar primero la parte superficial con los 3 dedos de la mama contralateral, y se ha recomendado tradicionalmente que sea en forma de caracol, pero ya las últimas guías hablan que puede ser en sentido de zigzag o en sentido de arriba a abajo. El objetivo es especialmente no dejar ninguna zona de la mama sin revisar, y dentro de este examen incluir la axila, el cuello y estas cositas que tenemos a nivel del cuello. El cuerpo habla, hay que escucharlo, por eso es una estrategia de autoconocimiento, donde podemos ver que yo no era así, que mi mama no tenía sangre por el pezón. Recordemos que la secreción por el pezón solo es importante si es espontánea, persistente, unilateral y de carácter sanguinolento. Es muy importante que sea espontánea. Toda mujer que se haga estímulo a nivel de pezón va a generar una secreción que puede ser simplemente secreción que está dentro de nuestros conductos, pero que no genera alarma. Pero si la paciente dice, yo me levanté con la pijama sucia, o ensucié la cama, o me quité el brasier y tengo una gotica sanguinolenta, esto es un signo de alarma. Cambios en la piel, en la textura, en el color de la mama, palpar o ver un abultamiento a nivel de la mama, ver el pezón invertido o cualquier hoyuelo o zona de la piel invertida, son signos de alarma por los cuales ustedes deben estimular al paciente para que consulte de manera prioritaria. Esto es muy importante, la sensibilidad no hace parte de los signos de alarma. Chuzadas, punzadas, ardores, quemones, que me toco y me duele, que me abrazan y me dolió, todas esas sensaciones son completamente
normales. Algunas mujeres la sienten más, otras menos, y en general se relaciona con cambios hormonales. Incluso cambios emocionales también pueden generar mayor sensibilidad. Entonces es muy importante que, como sabemos lo que nos alarma, también debemos explicarle al paciente lo que no le debe generar alarma. La consulta por dolor mamario es muy frecuente. Las ecografías innecesarias por dolor mamario son el pan de cada día, que generan intervenciones innecesarias, estrés innecesario, y eso también enferma. Entonces también es nuestra misión vender la idea de que la sensibilidad no tiene ninguna relación con malignidad. Pueden manejarlo con un brasier de buen sostén. En general se recomienda brasieres deportivos o brasieres postquirúrgicos. El hielo es súper relajante para la mama, y cualquier antiinflamatorio, y lo más importante es llevarle al cerebro la información de que no está ocurriendo nada y que esto no es un signo de alarma. El examen clínico, el examen del médico, además del autoexamen mamario, es fundamental. Se dice que pueden haber del 10 al 15% de las masas mamarias que no se ven en mamografía. Por eso una mamografía normal no garantiza 100% que el paciente no tenga cáncer. Es por eso que es importante asociarla al examen médico y al control rutinario año tras año o cada 2 años para poder ver si existe algún cambio dentro de la imagen mamográfica y detectar así lesiones oportunamente. ¿Qué dicen nuestras guías colombianas con respecto a la mamografía? Existen 2 formas de hacer mamografía. La mamografía de diagnóstico, que se hace a cualquier edad, pero solo en una mujer que tiene sospecha de cáncer de mama. Si consulta por una masa sospechosa, si tiene una ecografía sospechosa, hundimiento del pezón, obviamente a ciertas edades, pues jóvenes, no es el examen de elección, pero en general esto se denomina la mamografía de detección. La mamografía de tamización, que es la que conocemos, que nos venden siempre en las pacientes mayores de 50, ¿qué dicen nuestras guías? Dicen que las mujeres jóvenes de 40 a 49 años no se recomienda realizar de rutina. Hubo en algún momento un boom que se hicieran las mamografías desde los 40 años. Esto es dependiente de factores de riesgo, dependiente de hallazgos previos. Entonces es el médico quien define si empieza a hacer tamización de los 40 a los 49 años. Acá es muy importante la historia familiar, porque eso le ayuda al médico a determinar si de pronto hay riesgo de una enfermedad hereditaria que se beneficia de hacer una tamización mucho más temprano. La idea es no esperar tocar la bola para consultar, que es lo que vendemos con la mamografía de diagnóstico, sino poder hacer una mamografía de tamización que nuestras guías la sugieren desde los 50 a los 69 años. Repito, no quiere decir que la menor de 50 no le da o que a la mayor de 70 no le da cáncer, sino que simplemente el médico define la necesidad de realizar este examen o no. Pero el grupo que más se ha demostrado beneficio en reducción de la muerte por cáncer de mama es este grupo de 50 a 69 años. Para nosotros también ha sido un cambio que no se haga cada año, ya nuestras guías dicen que se puede hacer cada 2 años, y es porque el cáncer de mama tiene como una evolución que se conoce de más o menos 18 meses. Entonces uno puede tener una mamografía normal hoy y puede que en 18 meses empiece a evolucionar una lesión que no conocíamos. Por eso se considera que cada 2 años puede ser una temporalidad adecuada para la realización de la mamografía de tamización. También nos han dicho que la mamografía no es tan buena, genera radiación, aumenta el riesgo de cáncer. Realmente todos estos son mitos. Se ha demostrado que en este grupo de pacientes que acabamos de comentar, reduce el riesgo de muerte por cáncer de mama en un 20%, pero también se habla de la posibilidad de que existan sobrediagnósticos y sobretratamientos. ¿Por qué? Porque por eso es que dejamos de hacer mamografías antes de los 50, y es porque se empezaban a encontrar lesiones tan pequeñas, tan delicadas, tan insignificantes, entre comillas, que sometíamos al paciente a cirugía, a radioterapia, a tratamiento con pastillas e incluso hasta quimioterapia, y se cree que es una enfermedad que no iba a manifestarse jamás. Entonces, por eso se habla de la posibilidad de un sobrediagnóstico, de un sobretratamiento, de un estrés innecesario, de unas biopsias innecesarias relacionadas con la mamografía. Pero esto es difícil de hacer una balanza con respecto a un impacto en la mortalidad. Entonces es algo que igual le debemos comentar al paciente, riesgos y beneficios de hacer la tamización, pero en general nuestro gobierno tiende a estimular la posibilidad de la tamización. Todos los exámenes de mama nos van a dar una clasificación que se llama un BIRATS,
que nos habla de la posibilidad de que la lesión que encontraron o el hallazgo en general que encontraron, tanto en una mamografía como en una ecografía, tenga posibilidad de malignidad. Este es un ejemplo del BIRAT de ecografía. Tenemos aparte otro de mamografía, y la idea es poder mirar en qué categoría está la paciente o en qué categoría está nuestro familiar para poder determinar el riesgo de malignidad. ¿Qué se hace entonces con una lesión sospechosa? Nosotros podemos tener lesiones sospechosas tanto por biopsia como, por ecografía como por mamografía. Por mamografía, digamos que es la forma más temprana de diagnosticar un cáncer, y en este caso haríamos una biopsia guiada por mamografía que se llama una biopsia por esterotaxia. Y también tenemos lesiones que se pueden ver por ecografía, que usualmente es la mejor estrategia para realizar una biopsia, y se hacen biopsias guiadas por ecografía. Se hacen con anestesia local a nivel de la piel, salen estos cilindros que deben tener pues un manejo importante para poder hacer un diagnóstico de la lesión que acabamos de encontrar. Esto es muy importante para el personal de enfermería, que es la mano derecha en el momento de toma de muestras y en el momento también del procedimiento quirúrgico. El manejo de las muestras es fundamental para un diagnóstico adecuado. Siempre debe ser en formol boferado al 10%. Si vamos a sacar cilindros o vemos ahí fragmentos de lesión, debe estar una muestra por 10 partes del formol boferado. A veces es más importante incluso el resultado que nos da la biopsia en el cáncer de mama, porque son muestras mejor conservadas que cuando hacemos el diagnóstico en el espécimen, cuando hacemos la cirugía. Entonces, el manejo que ustedes le hagan y la manera como ustedes empaquen estas muestras da la posibilidad al paciente de terapias que le pueden impactar en su calidad de vida y en su supervivencia de manera significativa. Entonces, recordemos, cuando son muestras pequeñas, la muestra por 10 partes de formol, y cuando son muestras más grandes, la idea es que el volumen del fijador triplique la muestra. No como vemos acá, que vemos que está estrecho el material o que tienen de pronto unas tapas no herméticas o tapas pequeñas donde al sacar el patólogo el espécimen lo va a fragmentar o lo va a deteriorar. Entonces la manera como hagamos este proceso es fundamental. De ahí entonces nos diagnostica si es un carcinoma in situ, que es la etapa más temprana del cáncer de mama, o si es un carcinoma invasor, que puede tener origen tanto en los conductos como en los lobulillos mamarios. Y acá empieza, digamos, algo que puede salirse de pronto de su esquema, pero es importante que lo conozcan. La clasificación del cáncer de mama se basa en una clasificación que se llama TNM, tamaño, N nodos, ganglios linfáticos, y M de metástasis. Y según esto sabemos en qué estadio está la paciente. También se hace según el subtipo histológico, si viene del lobulillo, si viene del ducto como lo dijimos previamente, y también las características de cada lesión. Podemos tener una lesión muy grande, que tiene ciertas características de inmunistoquímica agresivas, o una lesión grande con características de inmunistoquímica de buen pronóstico. Entonces ya tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos de cáncer de mama de una manera más eficiente, y diagnósticos mucho más localizados a la característica de la enfermedad de la paciente. Pero desafortunadamente en nuestro país sigue primando el aspecto social, político y económico, que es lo que retarda todo el proceso de diagnóstico y tratamiento. Se llama el tiempo como un factor pronóstico fundamental y el retardo como un factor de mal pronóstico. Se dice que si desde el momento del inicio del síntoma, cuando la paciente se toca la masa o cuando descubren en un examen una alteración, pasan más de 3 meses del inicio de tratamiento, empieza a disminuir el 12% la supervivencia de estas pacientes. Entonces, por eso es importante este tipo de educación para ustedes y para todo el personal, porque nosotros podemos retardar, mejor dicho, no retardar, podemos reducir el tiempo de diagnósticos y tratamientos en estas pacientes. A mayor estadio, o sea, a mayor tiempo que ha pasado, menor posibilidad de supervivencia. Entonces vemos que un estadio 0, que es un carcinoma in situ, casi el 100% de las pacientes van a vivir a 5 años, mientras que un estadio 4, cuando es una enfermedad metastásica, ya la posibilidad de supervivencia cae de manera dramática. ¿Y cuáles son las principales barreras en la atención? El tener bajo nivel socioeconómico, las minorías étnicas, la falta de aseguramiento, los pacientes ancianos por pudor no muestran su mama, los tiempos y las distancias que tienen muchos pacientes al hospital, el tiempo de espera en citas médicas, que el médico diga esto no es nada, que no estemos bien orientados, o que le quede
digamos, haya un retardo en llegar a las unidades oncológicas. En todos estos pilares está la atención de enfermería de una manera importantísima. Entonces, dentro del tratamiento que tenemos, tratamiento local, que es el tratamiento de la mama y de la axila, que puede hacerse con cirugía o con radioterapia, y el tratamiento sistémico, que ya es el tratamiento de todo el cuerpo. Recordemos que a pesar de que la enfermedad está en la mama, ella tiene células, libera células a través del torrente sanguíneo y de los linfáticos, que va a generar, pueden generar enfermedad en otro órgano. Por eso el tratamiento no solamente es local, sino también sistémico. ¿Y qué pasa si nosotros logramos hacer un diagnóstico oportuno? Si ustedes nos ayudan a llevar el paciente a tiempo, podemos hacer cirugías tan pequeñas y tan exitosas como una cirugía conservadora de mama, donde observamos que la cicatriz es mínima y la paciente puede conservar su volumen mamario, lo cual para el nivel emocional, de salud y de la parte psicológica es fundamental. ¿Cuál es el rol de ustedes dentro de este proceso? Para poder hacer una cirugía conservadora de mama, tenemos que marcar, por ejemplo, en este caso son unas microcalcificaciones muy pequeñas que se detectaron por mamografía. Como no son palpables, se deben marcar con este arpón y su misión durante cirugía es preservar que el arpón no tenga ninguna movilización, porque si se mueve, pues vamos a terminar el cirujano extrayendo la lesión que no era. Asimismo, el acompañamiento emocional es fundamental para la paciente. Acá estamos hablando de una cirugía conservadora, pero en general puede ser también mastectomías, donde realmente es una amputación de un órgano y emocionalmente para las pacientes es muy difícil. Tener siempre presente en cirugía la lateralidad, marcarla si es preciso, y cuando vamos a canalizar la paciente, es importante saber si esa lateralidad va a recibir algún tratamiento en axila o si la paciente tiene previamente algún vaciamiento axilar para determinar la canalización en un lado donde no tenga compromiso la axila. Siempre pedirle a la paciente las imágenes previas y todo esto se le debe dar al cirujano para que tenga un excelente resultado del procedimiento quirúrgico. Dentro de la cirugía, entonces, sacamos, en caso de cirugía conservadora, el espécimen que estaba marcado con el arpón que mostramos previamente. Es su responsabilidad como personal de enfermería hacer un uso adecuado del espécimen, como lo dijimos al principio, con el uso del formol que sea 3 partes con respecto al espécimen. Nosotros mandamos la evaluación radiológica, o sea, una mamografía a esta muestra para documentar que sí logramos sacar las microcalcificaciones, y a veces en caso de mastectomía también es importante pesar el espécimen. Esto nos dará un resultado así, pacientes orgullosas, pacientes con una conservación estética adecuada que hacen que toleren mucho mejor todo este proceso de tratamientos. Hay tratamientos más agresivos, mastectomía es un tratamiento mucho más grande, sin embargo, miremos, esta paciente sonríe, se cubre su desnudez con actitud, entonces la idea es acompañar a estas pacientes con esta cirugía que es mutilante, pero es la oportunidad que tienen para salvar su vida. Tenemos algunas mastectomías que también logramos conservar la piel, la areola del pezón y solamente resecar la glándula mamaria y hacer una reconstrucción en el mismo proceso. Es otra cosa que podemos, digamos, ofrecerle a la paciente para mejorar el resultado estético. Y asimismo, a veces podemos hacer una reconstrucción diferida para las pacientes que les hicimos la mastectomía. Muchas veces nos dicen que puede ser mejor una mastectomía o una cirugía conservadora, y realmente esto ya está medido. En el tiempo no se ha demostrado que le vaya mejor a la paciente que se haga una cirugía más grande. La supervivencia global es la misma, la supervivencia libre de enfermedad es la misma y el riesgo de recurrencia también es el mismo. Entonces, si la paciente tiene la posibilidad de hacerse una cirugía conservadora, la evolución que va a tener con su enfermedad probablemente va a ser igual que si se hace una cirugía muy grande para una lesión pequeña. Y también el impacto de tener un diagnóstico oportuno es hacer cirugías de axila cada vez más pequeñas. Antes de la cirugía se puede inyectar en la paciente algo que se llama azul de metileno o un radiofármaco que se llama tecnesio 99. Este migra a la axila lo capta y así nosotros, en lugar de sacar todos los ganglios de la axila como se ha hecho tradicionalmente, podemos identificar los ganglios más importantes, sacarlos y estudiarlos como representación de lo que pueda haber en el resto de los ganglios. Esto se hace bajo indicación médica, no todas las pacientes son candidatas para esta biopsia de ganglio centinela, pero digamos que es un paso más que hemos avanzado para poder disminuir el riesgo de morbilidad y de complicaciones en las pacientes, y se logra sobre todo en enfermedades tempranas con diagnósticos oportunos. En lugar de, como dije previamente, sacar todos los ganglios, sacamos solamente los ganglios más importantes a través de este aparatico que se llama una gamasonda, que identifica mediante un pitido
los ganglios que captaron el tecnesio 99. Y en el caso de si utilizamos azul, no se necesitará este aparato, sino que mediante la visualización de un ganglio teñido de azul o varios ganglios teñidos de azul, podemos identificar los ganglios más importantes. ¿Con el beneficio de qué? Que la paciente va a tener menos riesgo de linfedema, menos dolor, menos deformidad y menos complicaciones. Tenemos ya incluso la posibilidad en diagnósticos tempranos de utilizar un análisis que se le hace a los genes del tumor para determinar el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer y el beneficio de que la paciente reciba o no quimioterapia. Entonces ya no es como antes que a todas recibían quimioterapia, sino que ya tenemos técnicas para aclarar qué tanto beneficio implica hacer o no quimioterapia en una paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que veamos que el diagnóstico oportuno se refleja en éxito tanto quirúrgico como en menos tratamiento sistémico, como en mayor probabilidad de supervivencia, y que nuestra misión también como personal de enfermería es acompañar a estas pacientes dentro de todo el proceso. La parte emocional es fundamental, acompañarlas a todas las rehabilitaciones, invitarlas. Estas, por ejemplo, son unas pacientes que fueron a clases de equitación, los caballos fueron sanadores en ellas, juegan con su maquillaje, con sus cejas, con sus pestañas, se toman fotos desnudas cuando nunca en la vida lo habían realizado y se estimulan porque se hacen publicidad, digamos que de estos proyectos, acompañarlas con los hábitos saludables, con el ejercicio, la meditación, mindfulness, yoga, todo lo que implique sanación, todo lo que implique calidad de vida. Esta es la invitación que tengo para ustedes como personal de salud, ir un paso más allá del diagnóstico y también realizar en estas pacientes un acompañamiento. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, a través de FECOLSOC podremos resolverla. Que tengan un feliz día.